Colón de sancionar a aquellos que no han permitido que se lleven adelante las obras expuestas en el teatro. Vamos a escuchar al ministro de Cultura. Reclamos salariales legítimos, el otro día hablábamos con algunos miembros de la orquesta, claro que hay reclamos salariales legítimos, pero sobre esos reclamos salariales legítimos se montó un pequeñísimo grupo, que es el mismo, insisto, que si uno fuera a la memoria de algunos años, impidió que tocara Marta Argerich en el teatro. Entonces, el problema es mucho más sencillo. La voluntad del gobierno de la ciudad es apoyar fuertemente la gestión del ente autárquico del Teatro Colón, de la dirección, del señor director general, decir que hay que tomar las medidas porque estamos salvaguardando simplemente un bien público, que es el bien de todos, que son lo que estamos salvaguardando es el derecho de los ciudadanos a la mayor excelencia artística como tenemos, que es el Teatro Colón, y a su vez también el derecho del grupo mayoritario de los trabajadores que no quiere verse chantajeado. Me parece que esto ha excedido largamente la protesta. Ustedes fíjense, basta el sentido común, que el primer paro que se logró fue por tiempo indeterminado y que 48 horas después de un acuerdo firmado con la Secretaría de Recursos Humanos y con la dirección del Teatro Colón, 48 horas después de un acuerdo firmado, de nuevo se fue sobre el escenario. Es decir, me parece que en este caso estamos largamente algo que excede los reclamos salariales, sino que simplemente estamos ante un pequeño grupo que quiere, más allá inclusive a veces de su propia conciencia, que quiere que el teatro no funcione. Y nosotros, nuestro deber es con toda serenidad hacer que esta joya que tenemos entre todos funcione. Y como dice Mauricio, siempre no es solamente el edificio, sino es la excelencia de lo que sucede adentro. Por lo tanto, estamos dispuestos en este caso, el Colón nos ha dado excelentes noticias este año, pero en este caso apretar un poquito los dientes y decir, señores, vamos a aplicar las mayores sanciones que la ley permite sobre el pequeño grupo que está impidiendo el desarrollo normal de las actividades del Teatro Colón. ¿Quieres aclarar, Andrés? ¿Aclarar algo? Si tienen ustedes alguna pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriela Carchac, C5N. ¿Cuál es concretamente la sanción que se va a tomar con estos empleados? Ahí sí. Bueno, nosotros hemos iniciado, en primer lugar, profundizando los comentarios del ministro Lombardi y del director general del Colón. Ya se han dictado 2 medidas de ilegalidad, producto de lo que se comentaba acá, que ante las 2 actas firmadas de conciliación obligatoria, por la cual las partes, el gobierno y representantes gremiales, se avenían a conversar sobre distintos temas, situación salarial, etcétera. En el primer caso, el 4 de noviembre, el primer día, a las 2 horas de haber firmado el acta, se produce una asamblea que determina el paro indeterminado y a la noche produce la suspensión de la función. El mismo día que se firmó el acta. Días después, 29 de noviembre, firmamos una nueva acta, siempre en el sentido de la búsqueda del diálogo, de la búsqueda de acuerdos dentro de la razonabilidad de los temas. Día siguiente, bueno, son conscientes todos porque fue hace 2 días, misma situación con el público presente y con todas las incomodidades que esto produce. Con lo cual, dictadas las 2 medidas de ilegalidad respecto de este comportamiento por parte de la Subsecretaría de Trabajo, nosotros lo que se ha definido es el sumario de las personas que están en estas condiciones y la suspensión preventiva de las mismas, con imposibilidad de acceso al Teatro Colón. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo qué? No, ahora lo que es indefinida hasta tanto se defina el sumario que se inició en estos días. En realidad son entre 40 y 60 personas. Lo que iniciamos hoy es el proceso de notificaciones y de suspensión. Anabela Cerezo para Canal 26. ¿Cómo piensan garantizar las funciones en el Colón? ¿Van a estar directamente suspendidas estas 60 personas y no van a poder ingresar más? Perdón, lo primero que dijiste, por favor. ¿Cómo piensan garantizar las funciones? ¿Las personas con las que ustedes tienen el conflicto no van a ingresar más directamente al teatro? No, 2 o 3 pasos primero. Debo aclarar que aprecio a quienes me están acompañando en la mesa
y sobre todo aprecio el clima que acá el ministro de Cultura le da a la conferencia, pues uno se siente un poco enojado y no es el enojo el que nos debe dominar, sino al contrario, la racionalidad. Yo me siento profundamente conmovido porque vine a dejar un teatro mejor que el que tomé, y lo voy a hacer, es mi trabajo, pero creo que tendré que sacar el enojo del medio porque no hay otra manera de hacer estas cosas. Nosotros estamos poniendo sanciones no por deseo, no por voluntad. Estamos poniendo sanciones porque simplemente como directores de un bien público no podemos permitir las dos cosas que dije al principio, que no se desarrollen las actividades que le hemos propuesto a la gente y que le hemos vendido a través de abonos a la gente, y en segundo lugar, no podemos permitir que se tome al público como rehén, es decir, tenerlo en la platea y una vez que lo tenemos en la platea le decimos, mire, esta función no se va a dar porque estamos discutiendo lo que fuere. Por esa razón vamos a poner sanciones, y las sanciones van a ser profundas, las máximas que nos permita la ley, pero también con la cualidad y calidad que este momento exige. No todos tienen la misma culpabilidad. Se está jugando en este momento dentro del Teatro Colón una guerra de presiones muy importante, porque el grupo al que yo me refiero es un grupo profesional, preparado, que trabaja con conocimiento de las reacciones de la gente, que presiona, que amenaza, que no permite a músicos entrar al foso de la orquesta a tocar. No estamos hablando de personas que simplemente vinieron a discutir una vez el problema del sueldo y no les gustó la respuesta que le hemos dado. Están discutiendo, como les decimos desde hace prácticamente 3 años, algo que no sé qué es. Nosotros tenemos un proyecto de teatro, ellos no tienen proyecto de teatro, entonces creo que buscan destruir el nuestro. No encuentro razones. Pero respondiendo exactamente a tu pregunta, nosotros queremos que todas las funciones programadas se cumplan. Tenemos que ir viendo día por día qué es lo que vamos alcanzando para saber cuáles de esas funciones podemos lograr y cuáles no. Alejandro Benítez, de Crónica Televisión. El pasado 25 de noviembre, Juzgado número 1 en lo contencioso administrativo del doctor Cataldo realizó una inspección. Ayer firmó una resolución que se dio a conocer hoy, se la mandó a la Procuraduría de la Ciudad de Buenos Aires, resolviendo que se ordena a la Ciudad de Buenos Aires reparar las partes deterioradas o rotas de los pisos de las salas y escenarios, garantizar la seguridad en el foso de la orquesta de la sala de ensayos 9 de julio y por último habilitar definitivamente la puerta de emergencia de la sala auxiliar, eliminando la cadena y candado. Primero, si conocen este oficio, si no, ya lo han resuelto, no se lo han comunicado todavía. No. Ah, bueno, en base a todo esto descripto, ¿no? ¿Qué opinan sobre que la justicia... Lo estudiaremos y veremos. Me gustaría verlo como es porque ahí hay cosas que me suenan a error, pero de todas maneras prefiero verlo. Sí, Emilio Petkov de Telefe Noticias. Quisiera saber si usted podría identificar concretamente a quién obedece este grupo de trabajadores, porque hasta ahora están diciendo que no es un reclamo salarial, sino que es político. Sí, señor. ¿Quién propulsa a este grupo de gente? Los elementos centrales de este grupo pertenecen al gremio ATE. Perdón, pero para que quede más claro, ¿y por qué cree usted que el gremio ATE intenta sabotear? Eso debieron preguntárselo a ellos, porque realmente el teatro que nosotros proponemos es el que todos están viendo. A mí me gustaría saber cuál es el que están proponiendo ellos. Sí, acá, Alejandra Corrales para Canal 7. ¿Tienen previsto que estas personas tomen alguna represalia? Y por otro lado, ¿piensan convocarlas al diálogo antes de ya tomar esta medida por parte de ustedes? Venimos de diálogo. De hecho, lo que nos está diciendo acá el señor Andrés Ibarra
secretario de Recursos Humanos, es que han inclusive hasta labrado actas de diálogo, y en esas actas, debido a la diversidad de temáticas que se iban tocando y que se iban cambiando a diario, en esas actas se ponían fechas para las continuidades de las conversaciones. Las últimas 2 actas no solamente incluyen las temáticas que se estaban tratando, sino incluyen el hecho de que mientras en esa especie de conciliación obligatoria hasta ese cuarto intermedio, que en este caso era hasta el 16 de diciembre, no se continuara con las conversaciones, tampoco se iba a continuar con ningún tipo de acto que pudiera atentar con la producción del Teatro Colón. Sí, Eduardo Slusarchuk, de Clarín. En la charla que tuvimos ayer, maestro, hablaba de estas 40 o 50 personas que son las que motorizan la protesta. Y en este caso acaba de decir que son gente preparada para lograr cierta adhesión. Hace 1 hora y pico más o menos había más de 140 músicos tocando en la puerta del teatro, lo debes saber, y no menos de 60, 70 personas, empleados del teatro, adhiriendo a la protesta. ¿Cuál es la lectura que se hace de ese número que supera en gran cantidad esas 40 o 50 personas? Primero dividamos, si recordás bien las palabras mías de ayer, hablé de un grupo minoritario que motoriza y después distintas cantidades de gente que según los meses como fueron pasando, especialmente los últimos 45 días, se fueron transformando. Esto nunca superó 15, 20 personas, se autodominan asamblea, determinan en la asamblea lo que quieran decir y luego se arrogan el derecho de hablar por boca de todos los demás, o sea, los 920 y pico personas demás. Este grupo que motoriza es el grupo pequeño. Luego, frente a los distintos fracasos de las acciones intentadas en la última época, se llegó a un tema que sí tuvo una adhesión más generalizada dentro del Teatro Colón, que fue el tema de los sueldos, el tema del salario. El salario fue fundamentalmente el hecho que hizo una eclosión diferente a cómo se venía trabajando. Ellos encontraron que ahí encontraban un respaldo particular. Y esto es lo que hizo que aumente un número que podríamos llamar entre 40 y 50. De hecho, la función del otro día fue separada, no eran 27, 30 personas. Ahora sí, si hoy tocaron, no creo 140 músicos, porque para 140 músicos tiene que haber tocado toda una orquesta y la mitad de la otra. Y si fue así,